¿Por qué razón el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, no de solo pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios? Esa expresión no solamente fue el arma que el Señor usó en aquella ocasión para contrarrestar las insinuaciones del enemigo, sino es una declaración que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Y lo que el Señor nos está declarando aquí es que no podemos pensar nada más en comer y beber, llevar una vida de tragazón sin acercarnos a la casa de Dios para ser nutridos por su palabra. En aquella ocasión el Señor había llevado ya 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Había sido llevado por el Espíritu de Dios al desierto, en el cual él tenía que enfrentar tres intentos de guerra de parte del enemigo hacia el Señor. Tres intentos en los cuales el enemigo trató de hacerlo caer en pecado. Pongámonos a pensar, si el Señor hubiese caído a esas insinuaciones, hubiese caído en pecado, sencillamente nunca nos hubiese podido haber salvado. Mas, sin embargo, el Señor aquí usó la palabra de esta manera. No de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos que humanamente nosotros necesitamos el pan cotidiano para poder vivir, para poder tener energías, realizar nuestros trabajos. Pues hay una especie de proverbio que se dice comer para trabajar y trabajar para comer. Si no trabajamos, pues no podemos comer. Y si no comemos, tampoco tenemos energía para trabajar. Eso es humanamente, pero ahora espiritualmente también existe una necesidad que muchos sencillamente no procuran satisfacer el anhelo del alma. ¿Por qué? Porque es algo que está establecido. Y si podemos poner una ilustración, sabemos que hay motores poderosos y hay algunos que se distinguen de los demás por ser o por tener una especie de mecanismo que se llama turbo. El motor, para brindar el máximo de su potencia, muchas veces usa ese mecanismo que consiste en extraer el oxígeno e inyectarlo a la cámara de combustión. ¿Para qué? Para que la mezcla unida con el oxígeno pueda dar resultados maravillosos que equivalen a potencia. Así nosotros podamos mirar tal vez a una persona saludable, puede ser un niño crecido, desarrollado, o puede ser un adulto chapeadito, gordito, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, o si pudiéramos mirar en lo profundo de su ser, es muy probable que, aunque presente una cara saludable, un rostro saludable, pero en el interior es muy probable que esté cadavérico, anémico, flaconiento, debilucho. ¿Por qué? Porque es muy probable que en esa área de su vida no haya tal vez dado la importancia de acercarse a la casa de Dios, a las cosas de Dios para alimentar su vida en el Señor. Voy a poner otra ilustración, pero en este caso un suceso que tuvo lugar allá en aquellos siglos, que podemos mirar en el capítulo 19, el caso de Elías. Todos sabemos que, bueno, los que hemos leído la palabra del Señor, Elías fue un hombre poderoso en el Señor, fue llamado por sus acciones el profeta de fuego. En 3 ocasiones hizo descender fuego del cielo para destruir a sus enemigos. Pero qué curioso es que una mujer, fíjense, lo echó a huir, nada más enviándole un recado, diciéndole de esta manera: así me hagan los dioses y así mañana a esta hora yo no apuesto tu persona como la de uno de ellos. Bueno, aquellos profetas que Elías les cortó el cuello, profetas falsos, por cierto. Entonces Elías, cuando miró esta amenaza, pues dice la palabra que se levantó y se echó a huir. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que hay hombres, voy a usar otra ilustración, pueden ser artistas, pueden ser políticos, que han conquistado el éxito y que han llegado a la cima de la pirámide. Pero cuando están en lo más alto, muchos han llegado al suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si fueron hombres victoriosos, si fueron hombres o mujeres triunfadores en medio de la sociedad, ¿por qué llegaron a ese extremo de quitarse la vida? ¿Por qué? Porque en el ser interior no había salud. En el ser interior es algo que
Siempre hubo una flaqueza, nunca se alimentaron, nunca conocieron, nunca se nutrieron con la palabra de Dios. Y es necesario. ¿Cómo es posible que una persona que aparentemente muestra tener salud tenga un trastorno en su mente? La otra vez iba manejando sobre carretera y a un lado de la carretera iba un hombre vestido de mujer con una faldita hasta arriba, haciendo según él ejercicio, pero sintiéndose mujer, porque a veces lo hemos visto también con los ojos pintarrajeados, a veces lo hemos visto con las pestañas postizas, con los tacones altos, ¿sí? ¿Qué debía entender con esto? Trastornos, por eso es necesario la palabra de Dios. No de solo pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, vamos a leer la historia de Elías. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Baste ya, oh Señor, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua. Y comió y bebió y volvióse a dormir. Lo cierto es que este suceso se repitió en otra ocasión. Lo mismo, llegó el ángel, lo despertó y le dijo: ¿sabes qué? Levántate, come y bebe. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Lo cierto es que con esa comida que comió Elías en esa ocasión, dice la palabra que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Bueno, ¿qué había sido con Elías en días atrás? Bueno, Elías venía de una victoria, había destruido a 850 profetas falsos, los había llevado al arroyo, les había cortado el cuello, pero lo cierto es que una mujer, enviándole un recado, enviándole un mensajero, lo hizo huir. Quiero dar a entender con esto que hay una declaración en el capítulo 4, verso 4 del libro de Mateo, que el Señor, fíjense en esa ocasión cuando se le acercó el tentador, diciéndole: si de veras eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A lo cual el Señor le contestó, fíjense, después de que había estado 40 días, 40 noches sin comer, sin beber, lógico que tuvo hambre, y entonces viene aquella insinuación del enemigo de nuestra alma: bueno, pues así de fácil, tienes hambre, pero tú eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, pues da una orden que esa piedra se convierta en pan, y así de fácil y sencillo, ¿verdad? Pero entonces el Señor le contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que estamos mirando aquí no es solamente una arma con la cual el Señor tuvo que contrarrestar las insinuaciones del enemigo, sino que es una declaración. Y esa declaración es que así como nosotros necesitamos la comida, la bebida, y Dios nos dio el gusto del paladar, el sentido del gusto, así nosotros podemos saborear los mangos, las sandías, los melones, la buena comida, la buena bebida. Bueno, así como el ser interior, el ser exterior necesita todas estas cosas para vivir, comer para trabajar y trabajar para comer. Bueno, hay una necesidad en lo más profundo de nuestro ser también. Nuestro ser interior también necesita la palabra del Señor. ¿Para qué? Para estar nutrido, para estar en buenas condiciones, ¿sí? Podemos nosotros mirar tal vez a una persona, al parecer saludable, porque tal vez la vemos chapeada, niño desarrollado, adulto, pues no panzón, no obeso, pero lo que no podemos mirar es que en el interior de esa persona es muy probable que esté muerta completamente, cadavérica, anémica, debilucha, flaconienta. Y entonces lo que miramos aquí en este versículo, el 4:4 de Mateo, es que el Señor declara que está establecido que el hombre coma y beba para vivir, pero también el ser interior necesita acercarse a Dios. ¿Para qué? Para vivir. Fíjense lo que vamos a mirar enseguida con este hombre.
poderosísimo, profeta de fuego, destruyó en 3 ocasiones, hizo descender fuego del cielo y destruyó a sus enemigos, pero en esta ocasión una mujer lo echó a huir como el perro con la cola entre las patas, y entonces este hombre llegó en un punto en que se abandonó a su suerte a la sombra de un enebro, como diciendo, y si vienen y me matan, pues no me importa, no me interesa ya vivir. Hay circunstancias en la vida del hombre en que a veces nos sentimos en esas circunstancias, estamos metidos en ese zapato, aunque tengas para comer y para beber y todo lo que tu alma humanamente pudiera desear, pero hay una necesidad que solamente Dios la puede suplir, y es la necesidad del ser interior. Por eso es necesario el alimento de lo que es la palabra de Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba atravesando por el desierto, también tuvo necesidad. Dios les envió codornices, pero hay un alimento muy especial que Dios le dio al pueblo de Israel en ese tiempo, el maná. El maná, que era un simbolismo, era una figura de lo que tenía que venir después. El maná escondido es Jesucristo el Señor, y el pueblo de Israel por 40 largos años probó esa comida. Es una comida que no producía desechos orgánicos, fecales, ¿sí? Bueno, en esta ocasión, pues aquí miramos a Elías, que dice que después de caminar 40 días, por cierto, y 40 noches fortalecido con esa comida, llegó y se metió en una cueva, fíjense, para pasar la noche. Curioso, curioso, ¿cómo iba Elías? Trastornado en su mente, todo opresionado. Hay un versículo de Dios que dice que la opresión hace entontecer al sabio. La opresión. Y en tantas circunstancias de nuestra vida, ¿qué haríamos nosotros los que hemos conocido esta bendita palabra? ¿Qué haríamos sin esta palabra? Pues le preguntó el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? En el verso 10 le respondió, sentido de un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Esa fue la orden del Señor, fíjense, esa fue la orden. El Señor ya había alimentado su ser exterior con una torta y un vaso de agua, en 2 ocasiones, 40 días atrás. Entonces Elías, fortalecido con esa comida, dice la palabra, que caminó 40 días y 40 noches. Pero en su ser interior seguía existiendo un problema. En el caso de Elías, ¿por qué? Porque en su ser interior estaba turbado, estaba así medio deschavetado, estaba así medio desconchiflado, como que se le habían aflojado las tuercas a Elías en ese tiempo, a raíz de una amenaza. La esposa del rey Acab, llamada Jezabel: así como tú mataste a esos profetas, mis profetas, eso mismo te va a suceder a ti. Así me hagan los dioses, y así mañana, sí, mañana, dice, yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Cuando este hombre vio el peligro, ¿qué hizo? Huir. Y llegó al punto, lo que hemos tratado, que llegó a esa sombra del enebro y se abandonó a su suerte. Bueno, llegó el ángel, lo alimentó en 2 ocasiones. ¿Qué podemos decir con esto y cómo podemos aplicar esto? Este hombre alimentado es ni más ni menos el mundo, que come a sus horas, que bebe a sus horas, que de mañana ya está pensando en el licuado, puede ser de mamey, puede ser de fresa, puede ser de lo que tú quieras, ¿sí? Está pensando que va a desayunar, no comida chatarra para estar saludable, para no estar panzón, no refrescos, no exceso de dulce, no exceso de grasa, no exceso de sal, ¿sí? Y el resultado es que hay personas, pues, que tienen una figura muy agradable. ¿Por qué? Porque llevan una alimentación, pues, muy delicada, muy seleccionada, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros recordamos? Fíjense, voy a hacer un paréntesis. Recordamos a nuestra compañera de juventud cuando tenía un cuerpecito así de sirena, ¿sí? Y ahora tal vez no es ya tanto así. ¿Por qué? Porque allá tal vez nos descuidamos y tal vez no teníamos los medios para brindarle una alimentación saludable a nuestra compañera de juventud. Esto es la ilustración. Pudiéramos hacer retroceder el tiempo si pudiéramos, ¿verdad? Y cambiar todo aquello, ¿sí? No muchas grasas, no muchos azúcares, no harinas, no esto, no aquello. Vegetales, frutas, ¿verdad? Bueno, aquí Dios envió un ángel, ¿para qué?
para alimentar a Elías. Y no le dio comida chatarra, porque fíjense, 2 tortas, pero no de esas, no voy a hacerles promoción. Fue una comida especial que Dios le dio a Elías, fíjense. Es muy probable que Elías tenía el estómago así como de lavadero, ¿sí? Pues 2 tortas, ¿no? Y fíjense, 40 días y 40 noches caminando, ¿eh? Pero saben lo que doy a entender, que en su ser interior estaba trastornado Elías. Llegó, fíjense, por cuánto tiempo le duró ese mal en su ser interior, en su espíritu. 40 días y él no podía aliviarse. ¿Qué haces aquí, Elías? Y aquí le responde el Señor, pues es que han muerto tus profetas y yo solamente he quedado me buscan aún para quitarme la vida. ¿Qué le dice el Señor en el verso 11? ¿Sabes qué? Estoy explicando Mateo 4:4, donde dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Así es que si tú eres un dragón de marca, es necesario que cambies. ¿Por qué? Dale importancia también a la otra parte de tu vida. ¿Por qué? Porque es muy probable que estés muerto, estés cadavérico, estés desnutrido, estés anémico, estés hecho un desastre. Trastornos en tu mente. ¿Acaso no hemos visto por la carretera a hombres que nuestro concepto son hombres? Pero ellos se sienten mujeres, aún caminan con una faldita hasta acá y con los zapatos de tacón. Trastornos en la mente, trastornos, pero por lo que vamos a mirar, ¿por qué es necesario la palabra de Dios en nuestra vida? El Señor le ordena a Elías en el verso 11 y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Cuando Elías hizo aquello, dice la palabra, he aquí el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Mas el Señor no estaba en el viento. Fíjense, empezó la terapia que Dios en este caso hacia Elías, empezándole a apretar las tuercas. Esas tuercas, esa chaveta que estaba a punto de salirse. Bueno, llegó el Señor y empezó ahí a corregir el problema psicológico, el problema espiritual que había en la vida de Elías, ¿sí? Bueno, Dios hizo que pasara un poderoso viento, ¿sí? Que quebraba las peñas delante del Señor, fíjense, que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Fíjense, un hombre así medio tonto, en su espíritu turbado, opresionado, que estaba cadavérico, anémico. Fíjense, llegó al taller, sí, le dijo el Señor, ¿sabes qué? Párate aquí y lo que yo te voy a mostrar, fíjense. Bueno, aquí dice que el Señor no estaba en el viento. Bueno, después del viento, ¿qué sucedió? Fíjense, yo lo aplico de esta manera. Estoy seguro que lo que Dios quiso operar en Elías fue esto, fíjense. Cuando el diluvio se derramó sobre la faz de la tierra y la tierra quedó anegada en agua, ¿qué usó el Señor para secarla, para secar sus aguas? El viento. Cuando el pueblo de Israel tuvo hambre y le pidió al Señor comida, y el Señor dice que usó el viento para traer codornices, un viento fuerte oriental, y derramó las codornices en el campamento de Israel, ¿sí? Fíjense, después hay otro pasaje cuando el pueblo de Israel tuvo que, como que estaba puesto en aprieto, en estrecho, porque por un lado venía el ejército de los egipcios, y por el otro lado estaba el Mar Rojo. ¿Qué hizo el Señor para dividir el mar de modo que el pueblo de Israel pudiera cruzarlo? El viento. Dios estaba operando en la mente de Elías, en el ser interior de Elías, diciéndole, ¿por qué huyes? Estaba recordando todas aquellas cosas allá. Si yo soy el poderoso, ¿por qué huyes? Fíjense. Y después, ¿qué sucedió después del terremoto? Dice, después del viento. Y tras el viento dice un terremoto.
mas el Señor no estaba en el terremoto. ¿Qué sucede cuando un terremoto sacude, ¿verdad?, la tierra? ¿Qué sucede? Las placas tectónicas se reacomodan, a veces se friccionan y se reacomodan, ¿sí? Muchas veces la palabra de Dios, fíjense, reacomoda nuestro ser interior para que tengamos salud. En el año 1980, en la ciudad de Guajuapan de León, fíjense, vino un terremoto de 7 grados. Fue el epicentro acá. En ese tiempo la ciudad de Guajuapan tenía casitas de adobe, casitas que realmente no resistieron. Pero a raíz de ese reacomodo, de ese terremoto, se levantaron construcciones sólidas, con concreto, con acero, y entonces cambió la apariencia de la ciudad de Guajuapan de León. Es necesario que Dios traiga un terremoto en tu vida. ¿Para qué? Para que sacuda y reacomode todas esas cosas que no están bien. Entonces, ¿por qué es necesario la palabra de Dios? Necesitamos salud, pero no solamente salud, necesitamos vida. Bueno, ¿qué sucedió después de que pasó ese terremoto? En el verso 12 dice, y tras el terremoto un fuego, mas el Señor no estaba en el fuego. La palabra de Dios, fíjense, tiene una versatilidad. Fíjense, si a veces traemos inmundicias en nuestro ser, ¿qué hace la palabra de Dios? Quema las inmundicias, quema la basura que muchas veces tenemos en nuestro ser espiritual. Por eso es necesario la palabra de Dios para tener vida. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Es espada que corta. La palabra de Dios también es martillo. A veces necesitamos un marro de esos grandotes para romper piedras. En ese tiempo los rotomartillos, las máquinas grandes. Pero si quieres romper una piedrita chiquita, también es un martillito chiquito, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor, no de solo pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estoy explicando el versículo y estoy usando el pasaje de Elías, ¿sí? Bueno, ¿qué sucedió después del fuego? Aquí dice que tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Estoy hablando también de lo que es la versatilidad de la palabra. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor en una congregación? Hay quienes son bruscos, hay quienes son, pues en una ocasión dijo alguien, comprende los manitos, ¿qué cultura tienen? Chiveros, ¿sí? Pero un buen pastor no se la pasa regañando a sus congregantes, no se la pasa maltratándolos, gritándoles, no. Se requiere una pericia, alta responsabilidad. No creo que un médico cirujano, cuando tiene que hacer una operación a pecho abierto, a corazón abierto, no creo que lo haga así como caiga, no, alta responsabilidad. Aquí dice, tras el viento, tras el terremoto, tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Quién hace todas estas cosas? ¿No es la palabra? Pero algunos que hacen es cortar, ¿verdad? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué te da de más? Eso es que tienes potestad, que tienes autoridad y que te tienen que respetar. Pues no es así. Porque la palabra de Dios muchas veces, si eres terco, sí, te golpea duro, te corta. Pero pues ahí la llevas, quieres caminar con el Señor, sí te falla y también llega el Señor y empieza a quitar todas esas cosas. Un silbo apacible, que muchas veces el ser exterior, el ser interior no tiene paz. Pero vienes a la presencia del Señor y ¿qué hace su palabra maravillosa? Te da paz. ¿Qué más? Silbo apacible y delicado. Así que no estés pensando nada más en el atole, no estés pensando nada más en las semillas de calabaza, no estés pensando nada más en el licuado en la mañana, en los tacos de víscera, en los tacos de suadero. No, ¿por qué? Porque hay otra necesidad. La necesidad del ser interior, como dice el Señor. No solo de pan vivir el hombre. El día de ayer yo ya me sentía a reventar. ¿Por qué? Porque
creo que comí mucho. Yo vi en la mañana, dije, de aquí en adelante voy a comer menos. ¿Por qué? Porque yo quiero conservar la línea. Pero ahora, espiritualmente, ¿cómo queremos estar? Fíjense. ¿Qué sucedió? Primero el Señor le mostró a Elías un poderoso viento. Rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. ¿Qué más? Después dice que tras el viento, un terremoto. Más después del terremoto, ¿qué dice? Un fuego. Y después del fuego, ¿qué le mostró el Señor aquí a Elías? Un silbo apacible y delicado. Todas estas cosas las opera su palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Versatilidad. La palabra de Dios te puede destruir, la palabra de Dios te puede corregir, la palabra de Dios te puede dar paz, la palabra de Dios te puede dar alegría, la palabra de Dios te puede dar gozo, te puede dar ánimo para que salgas al mundo y no seas un derrotado, sino que seas un hombre fuerte, saludable, pero sobre todo que tengas vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz ahí diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentido he un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, dice, han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le dijo el Señor en el verso 15? Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael y por rey de Siria. Y bueno, ahí está el consejo. Pero lo que quiero dar a entender con esto es que, ¿cómo regresó Elías? ¿Así como se había ido? No. Regresó saludable, regresó en óptimas condiciones, con las tuercas apretadas, con el ánimo en alto, con alegría, con gozo, con confianza. Y todas esas cosas las opera el Señor nuestro Dios. Voy a leer nada más los últimos versículos. Fíjense, hay un versículo acá en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 63, que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que queremos vida. A quien no le gustan los mangos, me encantan los mangos, las sandías, ¿sí? Pero ¿saben qué? Todas esas cosas nutren mi ser exterior. Pero hay algo que esas cosas no nos pueden dar paz, la paz interior. Necesitamos la palabra de Dios. Así es que Dios les bendiga. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.